Pues como decía, quería empezar agradeciendo a Medicus Mundi Vizcaya que nos hayáis lanzado la invitación de participar en esta mesa, felicitar también a todas las experiencias que he conocido, para mí ha sido enriquecedor y tenemos que estar también en estos espacios, ¿no? Bueno, voy a intentar contestar a las preguntas que nos lanzaron desde la organización, ¿no? Por un lado, ¿cuál es el posicionamiento, tanto como de recorrido por parte de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo en políticas de salud pública y derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, por un lado, el Estado como garante de derechos y la necesaria movilización social, ¿no? Y también el movimiento feminista entre ellos. Para ello daré unas pinceladas de los documentos rectores de la política, o sea, de la cooperación vasca, ¿no? Como son la Ley de Cooperación al Desarrollo del 2007 y el Plan Director vigente, ¿no? Para que tengáis una idea un poco de cuál es el paraguas ideológico desde donde partimos o desde donde impulsamos los proyectos en la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Eso nos va a permitir ver un poco qué estamos impulsando o qué estamos apoyando desde la Agencia Vasca, teniendo en cuenta que nosotras no somos ejecutoras directas de las iniciativas, sino que la mayor parte de nuestro presupuesto es vía convocatorias públicas y un porcentaje de nuestro presupuesto sí que es cooperación directa a través de convenios, ¿no? Y luego acabar un poco pues con los logros muy generales, que los compartimos tanto norte y sur. Yo creo que en estos días ya nos hemos dado cuenta que los retos son comunes, los logros también, las resistencias, ¿no? Entonces ya vais a ver que no voy a decir nada nuevo, es lo que tiene participar casi en la recta final de unas jornadas, ¿no? Pero sí un poco remarcar los logros, las carencias o las debilidades y los retos a futuro, ¿no? Entonces, para empezar un poquito. En cuanto al posicionamiento, como os he dicho, lo que recoge la ley y lo que recoge el plan director vigente, ¿no? Ya la propia Ley de Cooperación al Desarrollo con la que contamos, que es del año 2007, hace una mención específica a la salud sexual y reproductiva y menciona que las condiciones que presenta la salud reproductiva y sexual en países en vías de desarrollo constituyen un gran motivo de preocupación. Y la experiencia demuestra que los programas de población y desarrollo son más eficaces cuando van acompañados de medidas encaminadas a mejorar la condición de las mujeres. La propia ley marca unos principios orientadores que nos parecen interesantes a la hora de trabajar en iniciativas que están orientadas a los derechos sexuales y derechos reproductivos, como por ejemplo que la cooperación al desarrollo se fundamenta en el reconocimiento de la libertad y de la dignidad del ser humano. Ayer ya Soledad también comentaba el tema de la importancia de la libertad, ¿no? Y la relación que tiene la libertad con los derechos sexuales y derechos reproductivos. La consecución de la igualdad entre mujeres y hombres también está entre nuestros principios orientadores, como una necesidad estratégica para la profundización de la democracia, que es algo que también se comentó ayer, ¿no? Por supuesto, la no discriminación también por razón de sexo, raza, cultura, ideología, religión, la defensa y promoción de las personas y colectivos más desfavorecidos y, en concreto, la de los que sufren discriminaciones políticas e económicas. También marca unos objetivos que debe tener la cooperación al desarrollo, como son la erradicación de las desigualdades referidas al acceso a condiciones de vida dignas y la transformación de las estructuras que generan pobreza en un sentido además amplio, no solo hablando de ingresos, también queremos hablar de condiciones básicas para una vida plena y creativa, la necesaria y la importancia de participación de las personas en la decisión que afectan a sus vidas, la libertad civil y política, etcétera. Por supuesto, también tiene como objetivo el fortalecimiento de la sociedad civil y la superación de las situaciones de vulnerabilidad extrema o de subsistencia precaria. Nos marcamos también, a su vez, una serie de prioridades sectoriales que marcamos como prioritarias, como entre las que se encuentran, ¿no? En relación con la temática de las jornadas, la cobertura de las necesidades sociales básicas, entre las que incluiríamos la salud, la promoción de los derechos humanos, ¿no? Su defensa, su observancia y la denuncia de sus violaciones, considerando en todo momento los derechos sexuales y derechos reproductivos como parte intrínseca de los derechos humanos, como ya hemos mencionado, el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil y la igualdad entre hombres y mujeres y el impulso del empoderamiento de las mujeres. En cuanto al plan director vigente, que es el año 2008, que ahora estamos en pleno proceso de renovación, ¿no? Y de hacer el nuevo plan, pues el plan está orientado al desarrollo humano sostenible y la superación de la pobreza estructural. Y la definimos como la ausencia de capacidades, libertades y oportunidades necesarias para una vida digna, impidiendo a las personas que sean sujetos de sus propias decisiones. Para la erradicación de esta pobreza estructural vemos que es necesario incidir en las causas y transformar las estructuras que la provocan.
Y para ello, para incidir en las causas y transformar esas estructuras que la provocan, es preciso basarse en procesos de acompañamiento y de empoderamiento de los sujetos de cambio. No desde un enfoque asistencialista, sino desde la creencia en estos como sujetos de desarrollo, ¿no? Titulares de derechos y generadores de estrategias y procesos que inciden tanto en el ámbito local como en el nivel estatal y en el nivel internacional. El plan director también marca unas líneas transversales que debemos tener en cuenta a la hora de las iniciativas que impulsamos desde la Agencia de Cooperación y unas áreas sectoriales, ¿no?, que nos marcamos. Y, bueno, quería dar unas pinceladas también de cómo entendemos qué dimensiones deben cumplir las iniciativas encaminadas a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Por un lado está el fortalecimiento de las capacidades de la población sujeto y de sus organizaciones, la participación y la organización. Por supuesto, otra de las líneas transversales es la equidad de género y que entendemos que está estrechamente vinculado con el desarrollo, ya que creemos que no es posible diseñar una estrategia de desarrollo orientada al fortalecimiento de las capacidades y la ampliación de las oportunidades de las personas si no partimos de un reconocimiento de las desigualdades de género y no tenemos o no nos marcamos como objetivo la superación de estas desigualdades y su reducción o la erradicación, ¿no?, como objetivo. Los derechos humanos también es algo que tenemos que tener en cuenta como una línea transversal de todas las iniciativas, ¿no? Su respeto, la defensa, la promoción, la exigencia, la concienciación de los derechos humanos, ¿no? En cuanto a las líneas sectoriales, una de ellas, por supuesto, como no iba a decir la más básica, pero bueno, necesidades sociales prioritarias, ¿no?, nos marcamos, y entre ellas ubicamos la salud sexual y reproductiva, ya que creemos que es imposible o es complicado pretender que las personas disfruten de una autonomía necesaria para participar activamente en sus propios procesos de desarrollo si no se disponen de unos recursos mínimos o precisos para cubrir sus necesidades fundamentales, ¿no? También creemos que hay que apoyar iniciativas en este sector, pero no debe ser sustitutiva de la acción de las autoridades nacionales y locales pertinentes, porque ya que es su responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, además de la necesaria actuación sobre una necesidad en concreto, sea salud, vivienda, educación, es pertinente complementar esta iniciativa con un componente de incidencia sobre las instituciones, que son las garantes y las responsables de esos servicios, y con la población también con la que se trabaja, ¿no? Quería también incluir la economía popular, es un área sectorial con la que contamos en la cooperación al desarrollo, porque creemos que los procesos de empoderamiento son integrales y no debemos ver solo los derechos sexuales y derechos reproductivos como un departamento estanco, ¿no? Sabemos que los procesos de empoderamiento son multidimensionales y que el trabajo en una dimensión repercute en las demás y a su vez las demás también. Entonces, ese carácter integral no queremos perderlo, y a pesar de que, bueno, sabemos que la economía ha dejado o perdió la hegemonía, la definición del concepto de desarrollo, ¿no?, sigue siendo fundamental dentro de cualquier estrategia de desarrollo, ¿no? Un nivel de satisfacción de las necesidades materiales, una autonomía económica mínima es básico para promover un proceso de desarrollo. Por tanto, no debemos obviar la necesidad de contar con una autonomía económica para tener más capacidad de negociación. Estamos hablando de derechos sexuales y derechos reproductivos. Eso se practica en nuestra práctica diaria con nuestras compañeras y compañeros sexuales, por lo tanto creemos que una dependencia económica tiene también repercusiones en ese sentido. Entonces, bueno, no perder un poco la pata económica de los procesos de empoderamiento, ¿no?, que son importantes. El poder local también es un área sectorial con la que contamos y lo definimos como un proceso de creación de sinergias entre la administración local democrática y los movimientos sociales para el establecimiento de una estrategia de desarrollo. En este sentido, en la sectorial de poder local lo dividimos como tres líneas de trabajo. Por un lado estaría el apoyo al gobierno local, que está estrechamente relacionado con la temática de estas jornadas, ¿no? Creemos que es un elemento clave para el ejercicio de la gobernanza, ¿no?, apoyar al gobierno local como garante de derechos y como responsable de cumplir las necesidades que tenemos todas las personas, ¿no? Otra de las patas sería el refuerzo al poder local, ya que es importante que las instituciones locales y la sociedad civil tengan esos espacios de encuentro, de concertación y de participación activa de la población. Y, por supuesto, el fortalecimiento de las comunidades y de sus organizaciones, de las capacidades de la sociedad civil organizada como una garantía de la sostenibilidad en el tiempo de esos procesos, ¿no? Otra de las líneas sectoriales es el empoderamiento de mujeres, que es complementaria a la estrategia transversal, van de la mano, no son excluyentes y persiguen un objetivo común, ¿no?
estrechamente relacionado con el logro de la autonomía de las mujeres en sus múltiples dimensiones, como he mencionado, ¿no? Por un lado, la física, pues las iniciativas orientadas a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres; la política también, ¿no? Apoyar y garantizar la participación de las organizaciones de mujeres en la definición de políticas de desarrollo local; y la económica, como he dicho, ¿no? Relacionada con la autonomía para poder acceder o para un mayor acceso y un mayor poder de incidencia en los derechos sexuales y derechos reproductivos. Los derechos humanos también es un área sectorial de trabajo que pensamos que es importante, entre los que incluimos, como he mencionado, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y pues hay diferentes líneas de trabajo, desde la denuncia de conculcación de los derechos, el acompañamiento a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos, el apoyo a las víctimas, por supuesto, la sensibilización en la población sobre los derechos humanos, la incidencia y la investigación. Y otra de las patas que tenemos, que ya no sé si meterlo o no meterlo, pero bueno, es la identidad cultural. Creemos que tiene que haber un respeto a la diversidad cultural, pero también con una alarma, ¿no? De decir, una cosa es el respeto a la diversidad cultural, otra cosa es no usar la cultura o caer en el relativismo cultural de no usar la cultura para seguir potenciando o reproduciendo unas relaciones de poder donde las mujeres muchas veces pues no salimos ganando, ¿no? O sea, respeto a la identidad cultural sí, pero ojo que no sirva de excusa para seguir manteniendo ciertas desigualdades. Por último, también deciros que la educación al desarrollo es una área también importante para la cooperación, basada en el principio de corresponsabilidad. Lo entendemos como un proceso, una propuesta educativa para la comprensión de las causas estructurales que generan desigualdades, orientada a incentivar la implicación y el compromiso en la transformación de los modelos sociales. La equidad de género es también una de las líneas transversales de la educación para el desarrollo, ya que al ser una herramienta para comprender las causas estructurales que generan desigualdad, no se pueden obviar las que generan las desigualdades entre hombres y mujeres. Y entendemos también que la educación para el desarrollo es un instrumento que debe visibilizar y potenciar los procesos de empoderamiento de las mujeres, mostrando a las mujeres como sujetos activos, protagonistas de sus luchas y de los cambios en las sociedades, ¿no? Además de incentivar la participación de las mujeres en todos los espacios y promover las alianzas entre las mujeres del norte, del sur o como queramos denominarlas, ¿no? Un poco quería daros unas pinceladas sobre este posicionamiento ideológico desde donde o cómo vemos la cooperación al desarrollo desde la agencia, para pasar a daros una serie de datos, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, bajo este paraguas ideológico, qué es lo que venimos impulsando o apoyando desde la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, ¿no? Para ello, bueno, pues hemos sacado unos datos de los últimos 5 años de las iniciativas impulsadas desde la agencia, o sea, un periodo que abarca desde el 2009 hasta 2013. Nos hemos centrado en 3 instrumentos que son los que a través de los que se destina la mayor cantidad del presupuesto con el que contamos, que son las herramientas de proyectos de cooperación, la herramienta de programas, que es una herramienta que tenemos con la que contamos desde el año 2007, que son de mayor espacio temporal, cuenta también con mayores recursos económicos, intentamos que sea un mayor impacto también, un fortalecimiento también de las organizaciones a las que presentan iniciativas en este formato, y luego los convenios directos, que como os he dicho, la mayor parte del presupuesto se destina vía convocatoria pública, ¿no? o convocatoria de subvenciones, pero luego hay un porcentaje que es la cooperación directa que hace la agencia vasca, ¿no? O sea, es una cooperación directa, una cooperación bilateral, ¿no? Entonces, como os he dicho, desde los últimos 5 años, y hemos seleccionado las iniciativas desde una mirada un poco amplia, no solo fijándonos en las iniciativas que abogan por los derechos sexuales y por los derechos reproductivos, sino también las que están orientadas al fortalecimiento del liderazgo, a la ciudadanía del movimiento de mujeres y feminista, las de intercambio de experiencias y de creación de redes y alianzas orientadas a la incidencia política, ya que entendemos que dentro de esta incidencia política un fortalecimiento del liderazgo del movimiento de mujeres feministas, por supuesto, también va a incidir en las políticas o en el análisis que hacen en cuanto a los derechos sexuales y derechos reproductivos como parte de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, voy a dar unos datos cuantitativos y cualitativos, como os decía, ¿no? En cuanto a los proyectos de cooperación, en estos 5 años se han aprobado 302 iniciativas, de las cuales 25 están orientadas al acceso y a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Suponen un 8% del total. En cuanto a los programas, en estos 5 años se han aprobado 30 iniciativas, de los cuales 4, que suponen un 13%, están orientadas a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Por tanto, contamos con 29 iniciativas presentadas por las ONGs
que están orientadas a las siguientes actividades, ¿no? Como actividades que se repiten o que son más frecuentes en estas iniciativas. La formación y sensibilización en derechos sexuales y derechos reproductivos y la violencia de género van bastante de la mano, con organizaciones, o sea, con quién se trabaja, ¿no? Con organizaciones sociales y de mujeres. También encontramos muchas iniciativas que trabajan con jóvenes y con adolescentes, del ámbito rural también, no se queda solo en un ámbito urbano, ¿no? Están muchas de ellas orientadas a la prevención de embarazos adolescentes y no deseados, a las infecciones de transmisión sexual y del VIH-Sida. Algunas de ellas también están orientadas al fortalecimiento del sistema público de salud y de salud comunitaria. Están centradas en la mejora de la cobertura, de la calidad, del acceso a los servicios de salud reproductiva. Incluyen también una mejora de las capacidades de los profesionales de la salud, creación y fortalecimiento de alianzas y redes, incidencia política también se da mucho y vigilancia, esta última en menor medida, siempre desde un enfoque de derechos, o sí que lo vemos mayoritariamente, y de un enfoque de fortalecimiento de la ciudadanía, pero esta última también en menor medida, nos ha salido en menos iniciativas, ¿no? La educación sexual en centros educativos tampoco es algo que se dé en la mayoría de ellos, ¿no? Se da en menor medida. Hay algo también de construcción de infraestructuras de centros de salud, ¿no? Pero no hay muchas de ellas. Tenemos un centro para la atención integral de víctimas de violencia, algo también de rehabilitación de maternidades y de centros sanitarios, pero como os digo no es mayoritario. Formación con comadronas, hay alguna también iniciativa. Algunas de ellas también incluyen el enfoque de la identidad cultural, algo a tener en cuenta también en los servicios que se ofertan o la reivindicación de los derechos sexuales y derechos reproductivos. La formación de promotoras comunitarias y de derechos sexuales y derechos reproductivos, esto también en menor medida, y participación en espacios locales de incidencia, ¿no? También os queríamos decir quién es la socia local, ¿no? Porque nosotras, nuestras relaciones con las entidades vascas, que a su vez tienen que tener una aliada en el sur, ¿no? Y también es quién está llevando a cabo esas iniciativas, ¿no? Nos parecía importante. Pues un 38% son organizaciones mixtas, un 28% son organizaciones feministas, un 21% son instancias de salud gubernamental, desde el Ministerio de Salud a distritos provinciales o distritales. Hay un 7% de centros de mujeres, otro 3% con organizaciones de mujeres y alguna iniciativa también con una red de mujeres. Hablando un poco de la distribución de la zona geográfica, la mayoría se dan en Sudamérica, algo menos en Centroamérica, México, Caribe, le sigue muy de cerca África y Asia tiene muy pocas iniciativas, ¿no? En cuanto a los proyectos de educación para el desarrollo, que como os he dicho también es un área de trabajo importante para la Agencia Vasca de Cooperación, en estos 5 años se han aprobado 102 iniciativas y 11 de ellas se orientan a los derechos sexuales y derechos reproductivos, que representan un 11%, ¿no? Desde la visibilización y denuncia de violaciones de derechos humanos de las mujeres, sensibilización e incidencia en instituciones públicas del ámbito de la cooperación y la igualdad, sobre la situación de los derechos humanos y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, la visibilización de las violencias machistas, la realización del Tribunal de Derechos Humanos, que ya se ha mencionado estos días. Hay una iniciativa también de promoción del derecho al asilo de personas perseguidas por motivos de género y la situación en los países de origen de estas personas perseguidas por este motivo. Creación de redes de solidaridad, intercambio de experiencias, bueno, un poco esas son las actividades que se impulsan, ¿no? En cuanto a los convenios, que os he dicho que es la herramienta de la que dispone la agencia para la cooperación directa, en estos 5 años han aprobado 61 convenios y 5 de ellos estarían orientados a los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Que supone un 8% de las iniciativas. Y van desde el fortalecimiento de la estrategia de incidencia de la Marcha Mundial de las Mujeres, la consolidación del sujeto político feminista guatemalteco, la profundización del debate feminista en los países del sur en diálogo intercultural con mujeres indígenas, un poquito desde ahí, ¿no? ¿Con quién estamos haciendo o con quién se han firmado estos convenios de cooperación directa, ¿no? Pues el 60% de estas 5 iniciativas han sido con organizaciones feministas y un 20%, por un lado, tenemos una iniciativa con ONU Mujeres y otra con una organización no gubernamental. Entonces, dentro de estos, o sea, por sacar algunas conclusiones o algunas pinceladas así de cómo qué tipo de iniciativas se han aprobado, diríamos que las iniciativas orientadas a la salud y a los derechos sexuales y derechos reproductivos representan entre un 8 y un 13% de las iniciativas aprobadas o que se impulsan desde la agencia, ¿no? Se llevan a cabo principalmente, si juntamos organizaciones feministas y de mujeres, son con las que se llevan la mayor parte o la mayoría de las iniciativas, así como por diferentes instancias de salud gubernamentales.
La mayoría incluye fortalecimiento de las capacidades organizacionales y o institucionales, tanto para una mayor incidencia en políticas públicas como para una mejor cobertura, calidad y acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Vemos que hay poco trabajo de vigilancia, como os decía, ¿no?, desde el fomento de la ciudadanía de las mujeres y en educación sexual en centros educativos, que también deberíamos tener la pata esa de trabajar con el sector de educación, no verlo solo desde el sector de la salud, ¿no? Se trabaja más en sensibilización y formación, así como en brindar servicios a la población, menos en esa labor de denuncia, de conculcación de derechos o de apoyo a la documentación de violaciones o canales de justicia y exigibilidad e investigación también, ¿no? Nos entraba la duda de si no estamos centrando más en salud y derechos reproductivos más que en salud y en derechos sexuales, ¿no?, que entendemos igual más a la reproducción más que a la sexualidad. Teniendo en cuenta, como decía, la dimensionalidad de los procesos de empoderamiento, se trabaja sobre todo en su dimensión física y en su dimensión política, ¿no? Y nos planteamos también dónde queda esa autonomía física, ¿no?, ese fomento de la autonomía, económica que mencionábamos. Otra alarma también que se nos encendía, ¿no?, o inquietud, de decir, bueno, lo que se está haciendo está bien, ¿no?, es pertinente, pero la Ley de Cooperación recoge como uno de sus principios orientadores en la promoción de las personas y colectivos más desfavorecidos y de las que sufren mayores discriminaciones políticas y económicas. Entonces, nos entraba la duda de si lo estamos cumpliendo con las personas que quedan al margen, ¿no?, las personas que tienen menor capacidad de incidencia, incluso están en una situación que no tienen derechos reconocidos, ¿no?, como personas migrantes en tránsito, tráfico, trata de personas, el colectivo LGTB en su amplitud, población reclusa, personas con discapacidad, trabajadoras del sexo, indígenas, rurales, un largo etcétera, que no sé si estamos llegando a esa población vulnerable que deberíamos también cubrir con las iniciativas o trabajar por reconocimiento del derecho de esos colectivos. Por ir cerrando, como dice todo el mundo, ¿no? Bueno, pues acabar igual un poco con los logros. Ya os he dicho que aquí yo no me voy a repetir, esto ya se ha dicho, llevamos ya 2 días diciendo lo mismo, que luego digo, igual está bien que lo compartamos, porque bueno, estamos viendo los mismos retos, los mismos logros, y eso es una forma también de crear sinergias entre nosotras, que estamos en distintos sitios ubicados en la cooperación, pero desde ahí que tenemos que trabajar por la colaboración y mutua, ¿no? Pues los logros ya se han mencionado, una elaboración de un marco normativo internacional en torno a los derechos humanos de las mujeres y de la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos, así como leyes, políticas, servicios, eso ya se ha mencionado. La igualdad de género y el empoderamiento de mujeres creemos que está, en términos generales, relativamente bien arraigados en las estrategias nacionales de desarrollo de los países, y la transversalización del enfoque del género ha sido el enfoque más común en las estrategias nacionales. Hay un reconocimiento también del acceso universal a la salud y a los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como a la igualdad de género como elementos esenciales para el desarrollo sostenible. Ha habido muchas campañas de información, de asistencia legal, de salud. Creemos que también que por fruto de todo esto hay una mayor conciencia, hay una opinión pública favorable, y también queríamos rescatar y debemos visibilizar y reconocer el trabajo que han hecho el movimiento de mujeres feminista en todas estas actividades y en estos logros, ¿no? En cuanto a las instituciones de la cooperación, pues un logro es también que haya una consideración de la equidad de género y del empoderamiento de las mujeres como objetivos de la cooperación. También rescatar pues que ha sido gracias a la incidencia de feministas trabajando en las instituciones de la cooperación y de grupos de género de las distintas coordinadoras que ha habido a nivel estatal, por lo menos aquí, ¿no? En algunos casos también se ha destinado un porcentaje específico para el empoderamiento de mujeres en los presupuestos de cooperación, que es desde ahí también que impulsamos procesos orientados a iniciativas orientadas a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y, por supuesto, hay una solidaridad feminista internacional, que es un logro muy grande, la globalización de la lucha, que se ha visto aquí. Ayer se veía en la mesa de la tarde, ¿no? Los retos son los mismos, las resistencias son iguales, los retrocesos que está habiendo ahora, pues, y eso es el lema de cuando nos tocan a una, nos tocan a todas, y esas reacciones que ya se ha comentado. Ayer se hablaba del caso Beatriz, ahora están las 17 de El Salvador, o los apoyos que estamos recibiendo a nivel del Estado español en cuanto a la ley de Gallardón, ¿no? Las carencias también ya se ha mencionado, ¿no? O las debilidades, pues hay compromisos internacionalmente establecidos que no son vinculantes, ¿no? Y se quedan ahí, pues dependen de la coyuntura, de la voluntad de cada Estado. La aterrización de las políticas públicas, ¿no? Cómo se llevan a la práctica, que ya se ha mencionado reiteradamente. También vemos que las políticas, o sea, el lograr las políticas es un logro, ¿no? Valga la redundancia, pero no el trabajo no acaba ahí, es ver la política como una herramienta para, ¿no? O sea, no acaba el logro en el logro de la política, ¿no? Sino verlo como una herramienta, ¿no?
También encontramos dificultades para que los gobiernos, instituciones públicas, así como algunas organizaciones de cooperación comprendan el vínculo entre los derechos sexuales y derechos reproductivos y el desarrollo sostenible, porque está estrechamente relacionado. Es que esto no tiene nada que ver con el desarrollo, ¿no? Pues creemos que sí tiene que ver, ¿no? Reacciones fundamentalistas contra las reivindicaciones en términos de igualdad, especialmente los derechos sexuales y reproductivos, esgrimiendo justificaciones como la soberanía nacional, la cultura y la religión como excusas para perpetuar la discriminación y la violencia patriarcales, como he comentado antes, ¿no? Creemos también que hay que mover el espacio desde donde se están dando estos debates, sacarlo de la moral, de la ética, igual ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo. Estamos hablando de derechos, ¿no? Y hacer los debates desde ahí, ¿no? Ha habido un debilitamiento, ya se ha comentado, del carácter laico de los Estados, que alientan políticas en contra de los derechos humanos de las mujeres con mayor especificidad, ¿no? ¿Qué pasa con la impunidad? Tenemos unos documentos ahí puestos, no se cumplen y no pasa nada, ¿no? La falta de recursos y financiación para las organizaciones que trabajan en derechos humanos de las mujeres. Sí, ahí me va a matar. El tema de dónde se ubican los derechos sexuales y derechos reproductivos en la agenda nacional, o sea, tenemos esos logros, está la CEDAW, pero luego los ODM no tuvieron en cuenta esas cosas, quedaron temas fuera de los ODM, la violencia contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos. Y tenemos que seguir apoyando también quiénes son las organizaciones que están haciendo incidencia para que esos temas estén ahí. Pues en el momento de mujeres y feministas la tenemos que apoyar, ¿no? Y es una lucha continua y no bajar la guardia, ¿no? A ver. Bueno, ya lo he dicho, pero igual también reivindicar los derechos sexuales. Como he dicho, igual estamos teniendo mucho a hablar sobre los derechos reproductivos. Esto también se comentó ayer a la tarde. Una reivindicación de los derechos sexuales, de la libertad sexual, del placer, de la educación sexual integral, a un erotismo diverso, a una sexualidad diversa, a una identidad de género soberana. Reivindicar la sexualidad desde el marco de los derechos humanos, liberándola definitivamente, como se comentaba ayer, de la dimensión reproductiva y cuestionando la idea de una única sexualidad. Como os decía, ampliar la mirada, ¿no? Ampliar la mirada y que nuestras iniciativas también abarquen las vulneraciones de derechos del colectivo LGTB. Estamos hablando de una situación muy cruda. La homosexualidad es ilegal en los 81 países y está castigado con la muerte en 10 países. Entonces tenemos que entrar también a trabajar con estos colectivos, ¿no? que están muy criminalizados y en una situación muy dura. ¿Qué hay del trabajo con hombres? Lo siento, lo tengo que decir. ¿Qué hay del trabajo con hombres? O sea, la salud, los derechos sexuales y reproductivos no son nuestros, o sea, no son de las mujeres y de las niñas, son de los hombres, tienen su responsabilidad. Necesitan estar en procesos de formación, pero yo necesito también que los hombres condenen los actos en su entorno más cercano y condenen a sus agresores, ¿no? O sea, formación sí, pero es que te tienes que implicar, ¿no? Y ya, la laicidad del Estado, ya lo he dicho, y quería cerrar, y por supuesto el interés es seguir impulsando el intercambio de experiencias, la creación de redes y las alianzas como las de este congreso, ¿no? Eskerrik asko.